Vamos entonces a darle paso al profesor Carlos Arango Calat. El profesor Carlos es psicólogo, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en psicología comunitaria, doctor en psicología social y de las organizaciones de la ciudad de Valencia, España, profesor titular, miembro del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle, ha trabajado con metodologías de investigación y acción participativa, es autor de diferentes libros y en la actualidad coordina la Red Colombiana de Psicología Comunitaria en el desarrollo de la expedición psicosocial colombiana como estrategia de intervención psicosocial en el escenario del postconflicto en Colombia. La ponencia que va a desarrollar el profesor se llama Historia del Pensamiento Psicosocial. Entonces, le damos la cálida bienvenida al profesor Carlos y nos disponemos entonces a escucharlo, profesor. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un enorme placer para mí estar en este evento. Agradezco mucho a la Universidad Luis Amigó, a la especialización y a la maestría en intervención psicosocial de la Universidad Luis Amigó por esta invitación y creo que es una excelente oportunidad para compartir con ustedes pues asuntos que creo que son de la primera importancia para los psicólogos sociales y comunitarios en Colombia en este momento. La preocupación por lo psicosocial pues viene apareciendo en Colombia desde más o menos desde la creación de la Comisión de la Verdad, desde las negociaciones de paz. Mucho antes de eso se hablaba de la mesa psicosocial, la mesa nacional psicosocial, o sea, ya el término psicosocial estaba rodando por allí y surgía mucho el interrogante de qué era lo que estábamos entendiendo por lo psicosocial. Yo pensaba que teníamos suficientemente claro cuando estábamos hablando de esto. Eh, Hace aproximadamente, no sé, tal vez 2 años, el Departamento Nacional de Planeación solicitó al Colegio de Psicólogos y a Ascofauci una bibliografía sobre lo psicosocial. Yo mandé una carta con una biografía sobre el problema de elaborar una bibliografía sobre lo psicosocial y una pequeña reflexión sobre eso que no fue tenida en cuenta en Colsigui y Ascofauci y posteriormente salió el documento técnico de Colsigui y Ascofauci donde se referían a lo psicosocial y me di cuenta pues de que había un montonón de información que no aparecía en este documento y eso me llevó a la necesidad de tomar esa misma bibliografía que había mandado yo a Colsigui y ordenarla y tratar de ordenarla en el tiempo cronológicamente y tratar de establecer en limpio qué es lo que se puede entender por lo psicosocial de acuerdo a la revisión bibliográfica que yo había hecho sobre el tema. De ahí salió un artículo que se llama Historia del Pensamiento Psicosocial. Ese artículo lo pueden conseguir en la página web de la Expedición Psicosocial Colombiana que se llama colombiapsicosocial.com. Ahí pueden entrar a esa página y pueden bajar el artículo. Y lo que voy a presentarles ahora, pues es un artículo bastante extenso y que es imposible de exponer en media hora. He hecho una super síntesis del tema del pensamiento psicosocial y lo que pienso compartirles ahora es esa super síntesis a partir de la cual espero que abramos una conversación sobre este tema. Entonces voy a compartir un PowerPoint que me va a facilitar la exposición y a partir de este PowerPoint entonces vamos a entrar directamente en el tema. Bueno, ¿se está escuchando y se está viendo el PowerPoint? Sí, Sí. profe, Perfecto, se Carlos. escucha muy bien. Ok. Sí, Bueno, claro. ok, entonces la primera cuestión es de qué estamos hablando cuando hablamos de lo psicosocial. Entonces yo he querido presentar en los términos más sencillos posibles el concepto de lo psicosocial que considero que es el vigente
digamos, el más importante. A partir de básicamente dos afirmaciones. La primera afirmación es que la realidad es una construcción social que emerge de las interacciones, ¿sí? Yo pienso que esa es una afirmación fundamental, es que con qué tipo de realidad nos estamos entendiendo y que aquí se abre, digamos, toda una perspectiva epistemológica de cuál es la naturaleza de la realidad. Es una construcción social que emerge de las interacciones y la segunda afirmación es que al relacionarnos intercambiamos significados y en ese intercambio construimos esa realidad simbólica. Entonces, esos serían los elementos fundamentales. O sea, el proceso de interacción social, el intercambio de significados en esas interacciones y el tipo de realidad que construimos como producto de esas interacciones. Para mí, ese es el meollo fundamental de lo que se entiende por lo psicosocial y voy a tratar de desarrollar de dónde surgió esta idea y hacia dónde nos lleva el seguirle la pista a esta idea. A partir de esos intercambios, de esas interacciones, pues nosotros construimos acuerdos, construimos desacuerdos, vínculos, conflictos, construimos sujetos, o sea, nuestra subjetividad proviene de la interacción, construimos objetos simbólicos, proyectos, estrategias de acción, construimos instituciones, construimos estatutos institucionales, construimos constituciones nacionales, etcétera. Todo lo que consideramos la objetividad de los fenómenos sociales son construcciones que emergen de la interacción. Ese sería lo fundamental. Entonces vamos a tratar de hacerle seguimiento a esta idea a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos, bueno, al análisis psicosocial propiamente dicho, planteo que analizar psicosocialmente una realidad o una situación es llegar a comprender de qué manera nos hemos relacionado para que esa situación se haya dado precisamente así. Entonces se trata de caracterizar las relaciones sociales que están involucradas en la situación y los orígenes de los significados que hemos puesto en juego para crear esa situación. Entonces, la identificación de esos elementos, la comprensión de la dinámica relacional, nos permitirá adoptar estrategias para su fortalecimiento o su transformación. Fíjense que en esa definición de qué entendemos por lo psicosocial, ya está implícitamente formulado qué entendemos por intervención psicosocial. O sea, proviene de la intervención psicosocial, remitiría a la dinamización de las relaciones de interacción y a la construcción de nuevos significados y nuevas interpretaciones que nos permitan diseñar nuevas situaciones. Bueno, entonces básicamente al tratar de hacerle un seguimiento a esta problemática, yo terminé identificando la época histórica de la Ilustración y el Renacimiento. Es decir, casi todas las fotos que nos muestran o los dibujos que nos muestran de la época de la Ilustración nos muestran grandes reuniones sociales donde la nueva burguesía y la clase noble europea se reunían en los grandes salones a hacer grandes discusiones y en función de esas grandes discusiones, fíjese todo el contexto de interacción que había allí, empezaron a surgir una serie de ideas y de valores que ponían en cuestión el mundo del medioevo, ¿sí? Instauraron la época del Renacimiento e instauraron la época de la Ilustración. En ese contexto, básicamente, identificamos dos autores que me parece que son fundamentales para entender la discusión alrededor de la cual se plantearía el fenómeno de lo psicosocial. La primera discusión es, digamos, la propuesta de Emmanuel Kant, ¿sí? Que plantea que la Ilustración significa el abandono del hombre de una infancia mental en la que él mismo es culpable. Me llama la atención pues esa retórica de la culpabilidad, ¿no? Y del infantilismo, ¿no? O sea, toda la prepotencia que hay allí. Dice, infancia es la incapacidad de usar su propia razón sin guía de otra persona. Fíjese este supuesto de que
el ser humano, o sea, cualquier individuo tiene la capacidad de usar su razón sin tener la guía de otra persona, o sea, se niega toda posibilidad, toda influencia de otra persona. Esta puericia es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin la ayuda ajena. Sapere aude, atreverse a saber. He aquí la divisa de la Ilustración. Eso lo plantea Emmanuel Kant. O sea, él instaura la idea de el racionalismo, o sea, todos los seres humanos somos racionales en sí mismos, si no, no, parece que no hubiera mediación de otras personas para ser racionales, y simplemente tenemos que atrevernos a asumir eso. Somos racionales y por un lado se instaura la racionalidad y por el otro lado se instaura el individualismo. Por otra parte, tenemos otras personas que estaban completamente en desacuerdo con Emmanuel Kant, que es el tema de Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, ¿sí? Donde Rousseau habla de que él propone el tema del contrato social, ¿sí? Para Rousseau es la ciudad, la sociedad, la que nos convierte en personas, nos transforma en individuos. Somos personas en la medida que somos piezas que funcionan bien dentro de una gran máquina que es la sociedad. Entonces, la idea del contrato social de Rousseau es que para ser humanos, para ser individuos, para ser personas, hemos tenido que pasar por un proceso de humanización o de individuación. Él no utilizaría esos términos, obviamente, pero digamos, es alrededor de algo que flota en común, que él llama el bien común y que lo trata de concretar en una construcción que llama el contrato social. Entonces, él se opone al individualismo y propone una especie de colectivismo, porque yo aquí veo que hay un sesgo a presentar el tema de Rousseau como si fuera necesario tener diseñada ya la sociedad para poder ser individuos. Eso no está tan suficientemente claro. Entonces, tenemos acá, digamos, que entramos en una época que llamamos la época del modernismo, que se caracteriza por la racionalidad, por la idea del progreso, por la mecánica, o sea, el mundo, tanto el mundo como el hombre son considerados como mecanismos que responden a leyes universales, la objetividad, que a través de la observación y la medición puede accederse a leyes objetivas de la naturaleza. Se supone que las leyes estaban ya establecidas, de lo que se trata es de descubrirlas a través del método científico, ¿sí? Y la individualidad o el individualismo, la capacidad de pensar libremente que confiere autonomía y responsabilidad al individuo. Estas categorías, que son las categorías propias de la modernidad, van a ser todas criticadas y cuestionadas, y en este momento histórico que estamos en la posmodernidad, todas han sido puestas en cuestión, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver, digamos, a través de lo que llamamos la historia del pensamiento psicosocial, vamos a ver cómo se va derrumbando cada una de estas categorías en el transcurso de lo que estamos buscando. Entonces, nos encontramos con una dialéctica, ¿sí? Entre una dialéctica entre el individuo y la sociedad, ¿sí? Que viene de esa discusión que todavía no ha terminado, entre confrontación entre el individuo y la sociedad, entre el individualismo versus el colectivismo, o el capitalismo versus el comunismo, si es que se entiende que sociedad es el diseño de un modelo social, de un diseño social particular, o entre la psicología y la sociología, que es de donde surge el tema de lo psicosocial, o la confrontación entre lo intrapsíquico, que sería lo psicológico, y la estructura social, que sería lo sociológico. Digamos que ese es el gran debate que desde la época de la Ilustración se viene dando y alrededor del cual empieza a surgir un nuevo término que es lo que llamamos el enfoque o el pensamiento psicosocial. Bueno, entonces, para
no voy a hacer un desarrollo histórico pormenorizado, pero de todas maneras identificaría unos momentos históricos claves aquí, que serían el surgimiento del pensamiento sociológico sobre las relaciones sobre las relaciones sociales en el siglo XIX, el surgimiento de la psicología social en los primeros años del siglo XX, la crisis de las ciencias sociales en la segunda parte del siglo XX y la crisis de pertinencia de la psicología social, el cambio de paradigma investigativo e interventivo y la entrada en la posmodernidad, donde ya hablamos propiamente de lo psicosocial. Entonces, en este sentido, cuando en el siglo XIX, en el pensamiento sociológico del siglo XIX, me parece importante presentar la propuesta de Carlos Marx, ¿sí? Que trataba de responder a los problemas de la industrialización alrededor de una concepción donde plantea el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social el que determina la conciencia. Yo creo que en el pensamiento de Carlos Marx es donde encontramos la primera formulación de que es a partir de las relaciones sociales, bueno, eso ya estaba también en el implícito en el pensamiento de Rousseau, ¿no? Pero que es a partir de las relaciones sociales, del ser social, que se determina la génesis de la conciencia social, de la conciencia humana. Entonces, a partir de aquí diría yo que es uno de los pensamientos rectores que hacen parte de la historia del pensamiento psicosocial. Por otro lado, tenemos la propuesta de Max Weber, ¿sí? También en el siglo XIX, finales del XIX, comienzos del XX, donde dice la conducta humana significativamente interpretable, él se refiere fundamentalmente a la acción, es identificable mediante referencia a valoraciones y significados. Por ello, nuestro criterio para una explicación causal solamente queda satisfecho con la explicación histórica de tal entidad. Entonces, encontramos cómo Weber cuestiona el enfoque científico de la época, valorada en el positivismo y en la medición, y él plantea la necesidad de una nueva epistemología que se base en los significados. Esa epistemología no existía en el momento, digamos, vamos a seguirle la pista a esto, pero él ya planteaba que tenía que trabajarse desde el punto de vista de los significados y que la explicación tendría que ser histórica. Entonces, en esa perspectiva, tenemos los prolegómenos de lo que sería el pensamiento psicosocial en el siglo XIX. Luego nos encontramos con Fernando Túnez. Fernando Túnez es otro sociólogo que plantea, introduce la diferencia fundamental entre el concepto de comunidad y el concepto de sociedad. Algunos lo traducen en la diferenciación entre el concepto de comunidad y el concepto de asociación. Entonces, básicamente, la comunidad se refiere a un conjunto de personas que tienen un sentido de pertenencia, tienen unos vínculos de solidaridad y de reciprocidad, finalmente que se reconocen entre ellos como parte del mismo grupo social, de la misma cultura, etcétera. O sea, son relaciones de reconocimiento mutuo, relaciones de identidad. Mientras que la asociación, perdón, o o una sociedad, por ejemplo, la Sociedad Económica Europea o la Sociedad de Amigos del País, son una serie de personas que están unidas por un objetivo común, pero no necesariamente tienen que tener relaciones de reconocimiento mutuo, de reciprocidad, de ayuda mutua, etcétera, sino que se asocian alrededor de un interés común. Entonces tenemos el concepto de comunidad, donde hay relaciones de interioridad y de apoyo social mutuo, y el concepto de sociedad, que es más bien un artefacto de un contrato de asociación alrededor de unos intereses particulares, pero donde las personas pueden ser perfectamente extrañas entre sí. Entonces, fíjese, en el siglo XIX ya teníamos claridad en desde esos tres autores. Finalmente tenemos la propuesta de Durkheim. Durkheim fue uno de los sociólogos más
positivistas que encontramos en el siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Y Durkheim realizó una investigación sobre el suicidio, una investigación de carácter estadístico sobre el suicidio, donde llegó a identificar a partir del análisis estadístico que el suicidio era más frecuente en aquellas personas que tenían pocos lazos sociales íntimos. O sea, a partir de Durkheim se inauguran los estudios sobre el apoyo social y se empieza a ver la importancia que tienen las relaciones sociales para entender los fenómenos tanto de salud mental en el caso del suicidio como los fenómenos de la sociedad en general. Digamos que estos son los prolegómenos del pensamiento psicosocial. Luego entramos a el siglo XX y aquí es donde voy a hacer una súper integración de esta historia, porque no vamos a tener tiempo suficiente para ello. Y entonces encontramos que existen tres líneas, tres tendencias del pensamiento psicosocial, ¿sí? Que una sería el interaccionismo simbólico de George Herbert Mead, que posteriormente se desarrolla con los trabajos de Goffman. La otra línea sería la psicología sociohistórica y cultural de Vygotsky, que posteriormente se va a desarrollar en el pensamiento de Ignacio Martín Baró. Y finalmente el pensamiento sistémico de la escuela de Palo Alto, que retoma el trabajo del antropólogo Gregory Bateson y el trabajo de Václavic, y finalmente el construccionismo social de Gergen, ¿no? Digamos que esas son las tres líneas fundamentales de lo que llamamos, lo que yo he definido como el pensamiento psicosocial, que pienso que debe ser de conocimiento y de dominio de todos los psicólogos sociales y comunitarios en este momento cuando se refieran al pensamiento psicosocial. Vamos a tratar de desarrollar muy someramente cada uno de estos. Entonces, George Herbert Mead aportó la tesis del interaccionismo simbólico, ¿sí? Y básicamente él planteaba, aquí hay dos parrafitos que me parecen excelentes. Dice, los gestos, las expresiones y las palabras empleadas durante la interacción entre las personas constituyen la base de la estructura social. En esta afirmación nos está diciendo que todos los objetos que hacen parte de la estructura social, como pueden ser los estatutos institucionales, las constituciones nacionales, todas las instituciones, todas las organizaciones, los grupos, etcétera, surgen de la interacción y se construyen a partir de los gestos, las expresiones y las palabras. O sea, todo lo que llamamos lo objetivo emerge de la interacción social. Y la otra afirmación, el yo social de cada individuo surge en el proceso de interacción con otros seres humanos. Hay tres afirmaciones básicas que resumen el pensamiento, o sea, que son las tres premisas del pensamiento del interaccionismo simbólico. Primero, el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan para él. Ahí le sigue la pista a Max Weber, ¿sí? El significado de las cosas se deriva de la interacción social que cada cual mantiene con el prójimo, y los significados se manipulan o modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse a las cosas que va hallando a su paso. Entonces, tenemos los componentes centrales. Este enfoque del interaccionismo simbólico, Amalio Blanco lo considera que es la fuente fundamental de lo que podríamos reconocer hoy como pensamiento psicosocial. Bueno, y por otro lado tenemos posteriormente, bueno, ha habido muchos autores y muchos investigadores que empezaron a desarrollar experiencias desde el interaccionismo simbólico, perdón. Y para mí uno de los más importantes es Erving Goffman, que aplicó el enfoque del interaccionismo simbólico a través de una metáfora interpretativa que él plantea que tenemos que entender el comportamiento humano como si se estuviera representando dramatúrgicamente en un escenario teatral. Entonces él habla
de que todos nos preparamos cuando vamos a actuar frente a otras personas, sabemos cómo nos vamos a vestir, lo que pasa pues entre telones, y posteriormente entramos en escena, desempeñamos nuestra interpretación, posteriormente salimos de escena y aporta una estrategia teórica e interpretativa muy útil para el análisis psicosocial. Y uno de los elementos fundamentales que introduce es el concepto de marco normativo. En inglés es el frame. Entonces, el marco normativo no se refiere a que todos nos encontramos en un contexto interactivo particular con un marco de normatividad. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos en el marco normativo de la Universidad Luis Amigó, dentro de unas actividades de la maestría y la especialización en intervención psicosocial. Entonces, eso constituye elementos del marco normativo. No podemos entender el comportamiento nuestro en ese contexto sin tener en cuenta ese marco normativo. Ese es un elemento muy importante. Erving Goffman se caracterizó, digamos, se hizo muy famoso porque hizo una investigación que se llamaba Asylums, ¿sí? O internados. Hizo otra investigación que se llama Estigma, donde él realizó un estudio etnográfico, digámoslo así, al interior de un hospital psiquiátrico, donde se puso a ver de qué manera los actores de ese contexto interactivo iban construyendo roles particulares y finalmente, para no extenderme demasiado, pues llega a demostrar que la enfermedad mental es una construcción psicosocial y que no existe tal entidad que se llama enfermedad mental, sino que es explicable y comprensible a través de la interacción social. Estas investigaciones de Erving Goffman dieron lugar posteriormente a todas las diferentes líneas de cuestionamiento del modelo clínico y de el cuestionamiento de la existencia de la enfermedad mental, ¿no? Entonces, es uno de los principales aportes, digamos que fueron de los abuelitos de la psicología comunitaria, desde el punto de vista de que la psicología comunitaria va a surgir posteriormente a todo este movimiento que se está haciendo alrededor de lo que llamábamos la antipsiquiatría. Bueno, también nos encontramos con el trabajo de Garfinkel sobre la etnometodología, donde desarrolla toda una serie de propuestas epistemológicas y metodológicas alrededor de lo que es el estudio de la vida cotidiana de las personas. Entonces pienso que es importante mencionarlo, pero no vamos a poder detenernos en este punto, en este momento. Bueno, por otro lado, todo esto, el interaccionismo simbólico surgió en los Estados Unidos a comienzos del siglo XX, pero paralelamente en la sociedad rusa estaba el trabajo de Vygotsky, de Lev Vygotsky, que desarrolla el pensamiento sociohistórico, retoma el pensamiento sociohistórico de Marx, de que la conciencia social proviene de las relaciones sociales y hace una serie de propuestas en esta dirección de tratar de entender el fenómeno del estudio genético de la conciencia y del desarrollo humano a partir de las relaciones sociales. Desde ese punto de vista, adopta la idea de lo relacional como fuente de la realidad y dice que la línea argumental es la ley genética del desarrollo cultural, del desarrollo sin cambios en el tipo biológico, pero de la sociogénesis de formas superiores de conciencia. Es decir, él considera que la evolución biológica relativamente está estable, mientras que la sociogénesis es tremendamente dinámica y empiezan a surgir las formas superiores de conciencia. Dice, detrás de todas las funciones superiores de sus relaciones están genéticamente las relaciones sociales, las relaciones reales entre la gente. Entonces, lo fundamental en Vygotsky es que retoma de una manera muy similar los planteamientos del interaccionismo simbólico
pero no se queda en el análisis sincrónico de las interacciones sociales, sino que apela al análisis diacrónico, o sea, entender las relaciones sociales en tanto proceso histórico y situarlo históricamente, culturalmente, ideológicamente y políticamente. Entonces, de aquí surge la psicología sociohistórica de Vygotsky, que posteriormente va a ser va a aportar mucho al desarrollo de lo que llamamos la psicología cognitiva, donde se evoluciona mucho en la dirección de las teorías de la mente, pero se empieza a abandonar la lectura psicosocial propiamente dicha de los procesos, relacionales, de los procesos de interacción social. Entonces se centra mucho en lo que sería la psicología cognitiva. Bueno, entonces, eso fíjese, a comienzos del siglo XX empiezan a surgir todos estos autores y a mediados del siglo XX ya tenemos entonces eh, eh, un avance significativo de lo que son las teorías psicosociales. Como producto de este proceso, de este enfoque, digamos, podemos identificar también el desarrollo de la psicología de la liberación de Ignacio Martín Baró, que él trata de encontrar referencias concretas entre cada acción y cada sociedad. ¿Sí? Dice, según él mismo, eso es un párrafo textual, la psicología social es una ciencia bisagra cuyo objetivo es mostrar la conexión entre dos estructuras, la estructura personal, la personalidad humana, y la estructura social, cada sociedad o grupo social específico. Entonces, aquí veríamos que hay un énfasis muy, muy grande de mirar lo psicosocial en términos de contextos. Pero también encontramos la definición de trauma psicosocial, donde dice, queremos enfatizar lo iluminador que resulta cambiar de óptica y ver la salud o el trastorno mental, no como la emanación de un funcionamiento individual interno, sino como la materialización en una persona del carácter humanizador o alienante de un entramado de relaciones sociales. Es decir, él aquí identifica las relaciones sociales que están contextuadas en una estructura social, porque él hace mucho énfasis en el análisis de la estructura social, ¿sí? Y tratar de analizar ese entramado de relaciones sociales, si el producto de ese entramado es de carácter humanizador o es de carácter deshumanizador. Y en esa perspectiva, entonces desarrolla una propuesta de una psicología de la liberación que está orientada a que para trabajar el trauma psicosocial tenemos efectivamente que transformar las condiciones sociales, económicas, ideológicas y políticas que se mantienen vigentes como dinámicas que generan las situaciones traumáticas propiamente dichas. Entonces, es un desarrollo directo, digamos, del pensamiento de Ignacio de Vygotsky, aunque no se identifiquen muy explícitamente esas influencias tan directas, pero va en la misma línea de que hay que entender la situación en el contexto social e histórico de las personas. Bueno, finalmente nos encontramos con Gregory Bateson y la Escuela de Palo Alto, donde Gregory Bateson es un antropólogo que trata de estudiar los procesos de información en una perspectiva cibernética y trata de ver cómo se procesa la información. Entonces, finalmente, él identifica que todo comportamiento es una forma de comunicación, que toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. Fíjese que aquí hay un elemento adicional, que es que una cosa es centrarnos en el contenido de lo que las personas dicen y otra cosa es centrarnos en la manera como las personas dicen las cosas. Entonces, dice, todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios según estén basados en la igualdad o la diferencia. Allí hace un énfasis entonces en el tipo de relaciones, si son simétricas o asimétricas, y dice, en toda comunicación existe un nivel digital, lo que se dice, y un nivel analógico, cómo se lo dice. Entonces, aquí es donde él instaura su teoría fundamental, que es la teoría del doble vínculo,
que se convierte en una teoría explicativa del fenómeno de la esquizofrenia y se logran desentrañar las relaciones de comunicación y de interacción en las familias de esquizofrénicos. Entonces, a partir de allí, se empieza a mirar la familia como un sistema social, y en ese sistema social aparecen unos apuntes que es muy importante tener en cuenta en este momento en el trabajo psicosocial propiamente dicho. En primer lugar, que el colectivo social es un sistema abierto a múltiples posibilidades. No es un sistema cerrado, es un sistema dinámico y abierto. En segundo, el sistema social responde a patrones generales. Retoma la formulación de la psicología de la Gestalt, que plantea que el todo es más que la suma de las partes y que esa totalidad, ese grupo organizado, ese grupo como puede ser el grupo familiar o el grupo institucional o cualquier forma de colectividad, se comporta como una totalidad y hay que entenderlo como una totalidad. Entonces, se trata de mirar la situación como una totalidad y el trabajo, de tal manera que el trabajo sobre los problemas aislados no da resultados. Una de las frases más frecuentes de la Escuela de Palo Alto es más de lo mismo. Es decir, en la medida de que estamos tratando de mirar problemas aislados, seguimos cayendo siempre en el mismo problema y no logramos salir del entramado en el cual nos encontramos atrapados porque no miramos la totalidad. Entonces se trata de ver las relaciones entre los actores y comprender los problemas, los procesos globales. Aquí es donde entra en juego el concepto de feedback del sistema y poder pensar efectivamente en toda la problemática de una manera total, de una manera integral. Entonces hay que reconocer la participación de todos los actores, incluido el facilitador, en la creación de las situaciones. Hay que construir una visión compartida de la situación, es decir, en la medida que la realidad es una construcción social, tenemos que mirar cómo estamos construyendo esa situación en la que nosotros mismos estamos involucrados y hay que trabajar en equipo para transformarla. Esto remite a la importancia de construir significados compartidos, de consensuar los significados alrededor de los cuales nos estamos refiriendo, construir un horizonte de significados compartidos y poder conjuntamente con todos los actores acceder a una forma de interpretación que permita transformar la situación. Fíjese que aquí está implícito todos los otros elementos que vamos a encontrar posteriormente en lo que sería una metodología de intervención psicosocial. Bueno, esto hasta mediados del siglo XX, ya en los años 60, nos encontramos con una situación histórica particular, que es la crisis del desarrollo y la crisis del concepto de modernidad. En esta época nos encontramos con la Revolución Cubana, la creación de una estrategia mundial, una estrategia mundial que llamaba la Alianza para el Progreso, que buscaba promover el desarrollo social sobre la base del desarrollo de la ciencia y de la técnica, y 10 años después se encuentran con que todos los países supuestamente impulsados hacia el desarrollo caen en el subdesarrollo y generan nuevas formas de pobreza. Eso hace que entre en crisis el concepto de progreso, entra en crisis el concepto de objetividad de la ciencia, de la posibilidad de predecir lo que va a suceder en nombre de la aplicación de la técnica basada en datos eminentemente científicos de carácter experimental y en términos positivistas. Entonces, también en esta década del 60, pues se ve la necesidad de buscar modelos alternativos. Aparece el surgimiento de la psicología comunitaria, ¿sí? Y se buscan entonces modelos alternativos para entender la salud mental y los procesos de desintegración social que dio origen al reconocimiento del pensamiento psicosocial. El movimiento antipsiquiátrico desarrolla críticas epistemológicas al modelo clínico y a la mirada psicopatológica y al sistema existencial. La psicología comunitaria se separa del movimiento de salud mental
y el pensamiento psicosocial se integra al movimiento de investigación acción participativa en América Latina. Yo creo que es importante mencionar el surgimiento de la psicología comunitaria precisamente como un campo de la psicología que surge con base en el cuestionamiento del modelo médico en salud mental. Es decir, de la concepción psicopatológica y plantear como alternativa a la concepción psicopatológica una concepción psicosocial. Pienso que ese es un elemento fundamental. Ahí nació la psicología comunitaria. Primero se llamaba salud mental comunitaria y posteriormente se separó y empezó a llamarse psicología comunitaria. Profe, discúlpeme, le quedan ¿Sí? 5 minuticos para que vaya redondeando la exposición. Correcto, muy bien. Entonces tenemos aquí que ya en esta misma época aparece la obra magna del clásico de la sociología que se llama La construcción social de la realidad, que trata de hacer una integración de todos los pensadores anteriores, ¿sí? Y desde la cual se empieza a plantear ya explícitamente que la realidad es una construcción social, y nos encontramos con el Congreso Mundial de Cartagena, donde se instaura la epistemología de la investigación-acción participativa y se empieza a reconocer al ser humano como un sujeto relacional que construye saberes y que y donde se debe reconocer el saber popular y el conocimiento científico. Digamos, esto permite realizar el sueño de Max Weber de lograr una epistemología y una metodología que esté basada en los significados y en la construcción, digamos, de los significados por parte de la realidad. Bueno, en términos metodológicos, pasamos al concepto de intervención psicosocial comunitaria, que básicamente yo lo reduciría a 3 principios. Primero, lo que es la aplicación del enfoque comunitario latinoamericano basado en la activación de la participación comunitaria. Pienso que no hay intervención psicosocial sin participación ciudadana, sin participación comunitaria. Segundo, la articulación del enfoque comunitario a la metodología de investigación-acción participativa, que nos daría los elementos para realizar un proceso investigativo propiamente dicho. Y tercero, el diseño de programas de planificación participativa para la solución de los problemas prácticos. Finalmente, hablamos de la crisis de pertinencia de la psicología social. Digamos que la psicología social en la época estaba centrada en el individualismo metodológico, la metodología experimental, la metodología estadística, y había efectivamente entrado en una crisis de pertinencia que no voy a desarrollar, sino solamente voy a enunciar cómo se superó la crisis. Entonces, las alternativas para la superación de la crisis será la necesidad de que la psicología social se articule a la realidad social, o sea, se rompe la neutralidad. Reconocer la importancia de los significados en la comprensión de las situaciones. Reconocer el carácter histórico de los fenómenos sociales. Reconocer la vinculación de la psicología social a la promoción del cambio social. Entender el comportamiento humano a partir de las relaciones sociales y la necesidad de incorporar conceptos que se refieran a la estructura social. Digamos que allí entramos en una nueva concepción de psicología social que es de carácter histórico, de carácter discursivo, centrado en los significados, en la interpretación, en la hermenéutica, etc. Y aquí nos encontramos con Kenneth Gergen, que fue uno de los autores que más participó en la necesidad de plantear una psicología social de carácter histórico, y Kenneth Gergen resulta ser un gran integrador de todo el pensamiento psicosocial anterior y de otros desarrollos teóricos de la época. Entonces, simplemente decir que Kenneth Gergen a partir de los años 80 propone el construccionismo social, y que en ese construccionismo social se integran muchas teorías y autores de los que cabe mencionar como teorías de sistemas sociales, la teoría de Niklas Luhmann, la de Edgar Morin, la teoría de Maturana y Varela sobre el concepto de autopoiesis, la teoría de Balsavi sobre comunicación humana, de Bronfenbrenner sobre el modelo ecológico. Integra la sociología fenomenológica al pensamiento de Alfred Schultz, de Berger y Luhmann, que ya lo mencionamos,
integra el interaccionismo simbólico de George Herbert Mead, Goffman y Garfinkel, integra la concepción social del conocimiento de Vygotsky y integra la neurohermenéutica de Gadamer, donde se da mucho énfasis al el problema del lenguaje y empiezan a surgir otras psicologías que llamamos en la actualidad psicologías discursivas. Entonces, a partir del pensamiento de Gergen y de todo este cuestionamiento que se viene haciendo, es lo que podemos entrar ahora a hablar de la, bueno, yo no lo voy a hacer, de las psicologías posmodernas, donde entra mucho el papel de la hermenéutica, del trabajo dialéctico, el trabajo fenomenológico, el trabajo construccionista, etcétera. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí mi intervención. Espero que sea motivo para una buena discusión posteriormente. Muy amables.